Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este webinar, que espero sea de mucho interés para todos ustedes. Vamos a hablar sobre los riesgos y las oportunidades frente al cambio climático bajo el marco de TCFD, que como vamos a ver es uno de los temas de los marcos con más acogida a nivel internacional y nacional. Entonces, pues acá vamos, el objetivo de este webinar es presentarles un poco la estrategia de la superfinanciera de Colombia con respecto a estos marcos y su estrategia frente al cambio climático y la sostenibilidad. Luego vamos a darles un marco teórico muy breve para que todos estemos como en la misma página, y más adelante el BBVA, que es una de las bancas más avanzadas en este tema, nos va a contar su estrategia de sostenibilidad y su experiencia con respecto a TCFD y qué han hecho y cómo lo ven desde el lado de una banca multinacional que con esta estrategia, como vamos a ver, bien estructurada y muy bien trabajada. Para esto nos van a acompañar Paola Arias, que es asesora del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de la Superfinanciera y está a cargo del diseño y ejecución de las estrategias de finanzas verdes y de cambio climático. Paola lleva ya varios años trabajando en esto y es súper conocedora del tema. Va a estar Gregorio Gil, del BBVA, que es el director de reporting financiero y de relación con supervisores de mercados de valores del grupo BBVA. También Gregorio, ya del lado práctico, muy conocedor de este tema. Y también nos va a acompañar Andrés García, que es el director de clientes globales y sostenibilidad del BBVA Colombia, quien está mirando estos temas para Colombia. Por el lado del marco teórico, nos acompaña Camilo Álvarez, que es el responsable de la sucursal de Antesis Lábola en Colombia, y Yolanda Fadul, que soy socia de Metrix Finanzas. Con Camilo vamos a presentar el marco teórico. Entonces, con este grupo de panelistas, agradecemos a ustedes su presencia. Por favor, muchas preguntas. Creo que tenemos las fuentes para contestar todas las dudas que surjan al respecto, y le doy la palabra a Paola, quien nos va a contar un poco en qué está en el mundo y en qué estamos en Colombia con respecto a esto. Paola, mil gracias, te cedo la palabra. Hola Yolanda, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a Metrix y Antesis La Bola por la invitación y un saludo muy especial a los compañeros del BBVA. Como Yolanda lo mencionaba, queremos contarles hoy la experiencia de Colombia, cómo hemos estado trabajando en la construcción de un nuevo marco normativo que nos permita trabajar en una mayor transparencia y divulgación de los asuntos ASG en Colombia, como la piedra angular para poder trabajar en la integración de estos asuntos en las diferentes actividades, procesos y al final poder incorporarlo en el ADN del sector financiero. Entonces consideramos que la información es esa piedra angular, es ese primer paso en el cual todos debemos estar trabajando para poder empezar a incorporar e integrar estos asuntos como se debe. Adelante, por favor. Entonces, nuestro punto de partida cuando empezamos a hablar de la importancia de la información, de poder tener información comparable, estandarizable, de calidad, relevante, empezamos a construir el panorama y a ver qué era lo que estaba pasando tanto en Colombia como en el mundo y cómo desde la superintendencia del regulador y el supervisor en Colombia podía tener un rol más activo en este tema. Entonces, acá encontramos varias cosas. Lo primero es que encontramos que en los últimos años ha habido un aumento importante en los reportes de sostenibilidad por los diferentes actores del mercado, tanto del sector financiero como de las empresas, del sector real. Y vemos que esto ha estado acompañado de esta proliferación de unos retos también importantes, tanto para los preparadores de la información como para los usuarios de esta. Y acá sintetizamos en cuatro los principales problemas que identificamos. El primero es la falta de estandarización y comparabilidad de la información. Entonces vemos que muchos estamos hablando de la huella de carbono, del consumo de agua, de temas ambientales, sociales. Sin embargo, las unidades de medida, las métricas que utilizamos, no son las mismas, y para los usuarios es muy difícil poder comparar y entender con esta proliferación de indicadores, con esta misma proliferación que también vemos de estándares y marcos. Entonces vemos cómo los preparadores de información usan diferentes medidas, diferente información, diferentes estándares, y eso al final hace muy difícil la comparación y la estandarización de la información. El segundo desafío que encontramos
está relacionado con la falta de relevancia y pertinencia. Y acá encontramos que en particular muchos de los preparadores de información están revelando información bajo la perspectiva de la materialidad ambiental y social, la información que es relevante para los diferentes grupos de interés con los que interrelacionan las entidades. Sin embargo, aquí vemos que desde la perspectiva de unos usuarios en particular, que son los inversionistas o los participantes de los mercados financieros, hay una información que todavía no se está divulgando y la cual es relevante para poder entender cuál es el impacto de estos temas en la situación financiera y en la generación o destrucción de valor de las empresas. Y esa información todavía así, digamos, en la proliferación no vemos cómo también ha empezado a proliferarse, aunque ya hay muchos esfuerzos importantes, sigue siendo un desafío. El tercer desafío está relacionado con la falta de calidad y credibilidad, y es acá y está muy asociado también con los temas de verificación y aseguramiento. Y el cuarto, muy asociado con los tres que acabo de mencionar, pues es la fatiga para preparadores, y acá vemos cómo al final, pues estos problemas de falta de estandarización, de falta de relevancia, al final lo que se traduce es en un desgaste importante para los preparadores de la información en términos de multiplicidad de reportes, multiplicidad de requerimientos, porque al final la información que está en esos informes de sostenibilidad no es la que necesitan o no tiene las condiciones que se requieren para que la puedan usar y masear los diferentes usuarios. Adelante. Entonces, con este contexto, empezamos a ver también qué era lo que estaba pasando internacionalmente y cómo se estaban afrontando estos desafíos que no solo aplican para Colombia, sino que encontramos que es al final la dinámica y la problemática que estamos enfrentando a nivel internacional. Y acá encontramos que se han empezado a dar dinámicas muy importantes y yo acá quisiera enfatizar en los movimientos que se han venido dando en los últimos años que han estado enfocados a poder solucionar esos retos, esos problemas que les mencionaba anteriormente, sobre todo ese de falta de estandarización y comparabilidad. Y vemos cómo en los primeros, desde los 90, los 2000, empezamos a ver esa proliferación de estándar con la creación del GRI, después CDP, CDSBS, bueno, y son un montón de estándares y marcos. Y vemos cómo en los últimos años ha dado un movimiento muy importante para poder empezar a converger entre esos estándares, a crear una arquitectura global y poder tener una unificación y una armonización entre ellos. Y acá quiero destacar dos iniciativas importantes. La primera es la que voluntariamente han creado los 5 estándares y marcos más importantes, y es entre ellos crear ese grupo de los 5 y empezarse a hablar y decir, oigan, ¿cómo nos sincronizamos? Y lo primero que han hecho es crear ese prototipo de cambio climático alrededor de las recomendaciones de TCFD. Y esto lo resalto porque es una medida al final voluntaria en la que los mismos estándares son conscientes de la necesidad de crear esa armonización. Y por el otro lado, también quisiera mencionar la iniciativa que se ha liderado desde la FRS Foundation para poder crear esa arquitectura global, unas normas de información de sostenibilidad que permitan generar esa consistencia. Y acá vemos cómo esta nueva junta de sostenibilidad que ha creado la FRS Foundation ha podido agrupar a estos 5 principales estándares. Vemos como ya CDSBS ya fue funcionado. Acaba la semana pasada, perdón, de sacar a comentarios al público las 2 normas que están prototipo de norma que quieren consultar, en las cuales una está enfocada en el tema climático y la otra en los demás asuntos sociales y ambientales, las cuales usan como pilar la estructura, las cuatro dimensiones de TCFD, y en el caso de los asuntos ambientales y sociales se apalanca mucho en las métricas de SASB para esos otros asuntos. Entonces vemos cómo también en el mundo estamos convergiendo para poder solucionar y mitigar esos problemas que anteriormente les mencionaba. Adelante, por favor. Y con esto entonces vemos cómo esta creación de la nueva arquitectura se ha apalancado en TCFD, cómo se ha convertido en ese referente, Uno, vemos cómo la junta de la FRS Foundation dice, bueno, acá entre todos los asuntos pues hay que tener un enfoque gradual, y en el enfoque gradual pues hay que hacer primero el clima por la relevancia, por la importancia y al final la necesidad de trabajar a gran escala y en manera inmediata en solucionar los desafíos que nos implica el cambio climático como planeta. Y adicionalmente por los avances que el TCFD ha tenido en crear esa estructura que, como les mencionaba antes, está siendo usada como la base y la referencia para la construcción de esta arquitectura global basada en los 4 pilares de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Vemos entonces que
en esto el TCFD no solo está siendo usado para esa arquitectura global, sino que en línea con esto también muchos actores relevantes como organismos internacionales como IOSCO, las bolsas de valores y los reguladores y supervisores en el mundo han empezado a exigir informes alineados con TCFD mediante políticas, orientaciones, legislaciones o regulaciones. Y vemos cómo en Latinoamérica, países como Brasil, Chile en su norma también empieza a mencionar TCFD, y en el caso de Colombia, que ya más adelante les voy a contar con más detalle, empezamos a también alinearnos con este marco referente para cambio climático. Adelante, por favor. Con esto en mente, entonces, acá no me voy a tener mucho, pero hicimos un diagnóstico para Colombia para poder entender qué era lo que estaba pasando. Encontramos que sí, los jugadores en Colombia, y esto está muy enfocado en emisores de valores, reportan información muy alineados con GRI. Sin embargo, encontramos debilidades en cuanto al análisis de materialidad. Adelante, por favor. Em, Al análisis de materialidad, al uso, digamos, de las diferentes métricas y metas, y vemos cómo los desafíos que estamos viendo también se empiezan a evidenciar en Colombia. Adelante, por favor. Entonces, como les mencionaba, encontramos heterogeneidad en las temáticas, no todos los temas son abordados de la misma manera, encontramos baja comparabilidad y estandarización, como les mencionaba, encontramos también bastante heterogeneidad por sectores e industrias, no las empresas, dependiendo del sector, van reportando más o menos, encontramos una relación positiva entre capitalización bursátil y la divulgación de información, y como les mencionaba anteriormente, perdón, también encontramos debilidades en el análisis de materialidad. Entonces, con esto en mente, por favor, siguiente, iniciamos un proceso de construcción de unas instrucciones, una normativa de revelación de información ASG. Adelante. En la cual quisimos estructurarlo, dada la complejidad y la relevancia e importancia de estos temas, como un proceso participativo en el cual pudiéramos tener las diferentes voces, tanto de los preparadores como los usuarios, a través de un diálogo constructivo, en el cual entonces empezamos a hacer unas mesas, hicimos este diagnóstico que fue el que les resumí, un documento diagnóstico que fue el que les resumí muy rápidamente ahorita, y después empezamos a hacer unas mesas de trabajo, tanto con usuarios como con preparadores, para tener esas diferentes perspectivas, entender cuáles eran esas barreras, cuáles eran esas percepciones, cómo estaban viendo estos temas, y con base en eso empezamos ya el proceso de construcción de nuestra norma, el cual culminó el año pasado, en diciembre del 2021, con la expedición de la circular 031. Adelante. La circular, entonces, ¿qué nos presenta? Se basa en los principios de proporcionalidad y gradualidad, reconociendo las necesidades, las características y el contexto propio de los diferentes emisores participantes del mercado de valores en Colombia. Entonces, con eso clasificamos a los emisores en 4 grupos. La primera clasificación que hacemos es en virtud del tamaño y de la liquidez que tienen los emisores. Liquidez, usamos como referencia los que se encuentran en el MSCI Colcap, y para tamaño usamos indicadores con base en activos, ingresos y número de empleados. Y adicionalmente también clasificamos esos productos del mercado de valores temático, como patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado y esquemas de titularización, para también tener unas instrucciones diferenciadas para ellos. Y entendiendo la complejidad de esto, que como les decía, que implica un cambio de paradigma para los participantes del mercado, toda vez que hoy estamos muy enfocados en esa materialidad ambiental y muy enfocados en el reporte bajo el estándar GRI. Vamos a dar un periodo de transición de aproximadamente 2 años. Los emisores deben empezar a cumplir con esta normativa a partir del año 2024. Adelante. Y como les mencionaba, entonces lo que buscamos con esta información, o con esta instrucción, perdón, es basarnos, o es poder satisfacer lo que les hablaba anteriormente del problema de relevancia, y es al final poder tener la información que es clave para que los inversionistas y participantes de los mercados puedan tomar decisiones informadas, y poder entender cuál es el impacto de estos asuntos en las empresas en las que aseguran, las empresas en las que invierten, en las empresas a las que prestan. Y entonces por eso nos basamos mucho en el principio de materialidad financiera, en el cual lo que buscamos es poder divulgar esa información sobre los impactos que los asuntos ASG, tanto actuales como potenciales y tanto positivos como negativos, tienen en la situación financiera del emisor, en el sentido de la creación y destrucción de valor.
Entonces, esto implica un cambio importante de paradigma y al final lo que buscamos es poder converger en Colombia hacia esa doble materialidad. Ya los emisores han venido trabajando de manera importante, como les mencionaba, en divulgar cuáles son los impactos ambientales y sociales que generan en la comunidad, en el ambiente, em, en los diferentes grupos de interés con los que interactúan y ahora lo que queremos es empezar también a recoger los impactos hacia adentro que tienen estos asuntos para las empresas. Y con esto entonces lo primero que les pedimos es a los emisores hagan un análisis de materialidad desde esta perspectiva. Descríbanos el proceso y cuéntenos cuáles son esos asuntos ambientales, sociales y en ambientales incluidos los climáticos que son materiales y si usted considera que esos asuntos no son materiales, explíquenos, justifíquenos por qué y creo que en este momento es bastante difícil poder explicar cómo, por ejemplo, para una empresa el cambio climático no es material. Y eso es un poco lo que buscamos con esa justificación, al final que entender el por qué no. Adelante. Y con base en lo que les hablaba anteriormente, de esta creación de la arquitectura global, de la convergencia de los estándares y marcos en una única norma, empezamos también a trabajar en esa alineación con los estándares y marcos, y acá veíamos, y era un llamado que Dios hace a los supervisores, y es, oigan, no caigan en el error de por solucionar los problemas de falta de estandarización, terminar creando un nuevo estándar, un nuevo marco y contribuir aún más a ese problema de proliferación. Entonces, con base en eso, lo que hicimos fue usar esos dos marcos y estándares que están siendo referencia en las discusiones internacionales, que son TCFD y SASB. Y entonces a los emisores grandes, a los grupos A, les decimos, oigan, ustedes tienen que alinearse con estos dos estándares. Para la información climática, tienen que cumplir con las 11 recomendaciones de TCFD. El tema de análisis de escenarios es potestativo, dado, digámoslo, reconociendo el estado inicial en que se encuentran el desarrollo de estas metodologías y los desafíos que existen en capacidades, en información, entre otros. Y adicionalmente, para los demás asuntos ambientales y sociales, mantengan o revele conforme esos 4 elementos de TCFD, gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas. Y en métricas, alíñese con las métricas de SASB para la industria a la cual usted pertenece. Eso es lo que en grandes rasgos le estamos diciendo a los emisores, alíñense con estos estándares y sigue un poco, si lo vemos, la lógica de la FRS Foundation y estas dos normas que está sacando. Adelante. Para los productos temáticos como que puedan tener los fondos de capital privado, los esquemas de titularización, los patrimonios autónomos, entonces les pedimos dos cosas específicamente. Cuando usted primero dígame si tiene una política de inversión que incorpore estos asuntos y si no la tiene, cuénteme por qué no. Y adicionalmente, para los productos que tengan una denominación ASG o que su estrategia de comercialización utilicen estos asuntos, por favor, dígame, explíqueme cuál es esa estrategia y política para hacerlo. Y dos, cuénteme si está alineado o no con con alguna taxonomía y la taxonomía de Colombia puede ser uno de los referentes. No es obligatorio, no estamos diciendo tienen que estar utilizando la taxonomía, lo que estamos diciendo es que si lo hacen, por favor, lo divulguen. Siguiente. Y ya para terminar, eso es muy, muy brevemente, perdón que al final estuve corriendo para poder cubrir toda la presentación, lo que estamos incorporando en nuestra regulación, que como les decía, lo que busca es generar una mayor transparencia. Al final buscamos evitar el riesgo de greenwashing, buscamos que los demás actores del mercado y en particular nuestras entidades vigiladas puedan contar con una mayor información para incorporar esos asuntos en sus actividades de crédito, de inversión, de aseguramiento, y consideramos que la información es esa piedra angular y la alineación con lo que está pasando internacionalmente en la creación de esta arquitectura global es la hoja de ruta para lograrlo. Muchísimas gracias. Paola, mil gracias. Creo que esta información es súper valiosa y da el panorama un poco de Colombia, en qué estamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Ahora, pues siguiendo Paola, vamos a hablar, con Camilo vamos a explicar un poco la metodología TCFD, ¿sí? Obviamente muy a grandes rasgos, pero un poco para entender de qué se trata y qué implica para las compañías. Y luego si pasamos a BBVA, Camilo, por favor, adelante.
Gracias, Yolanda, y gracias, Paola, por ese análisis de contexto muy completo y diría que en tiempo récord. Em, Voy a empezar diciendo que el marco TSFD, o digamos que por sus siglas en inglés, del Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras relacionadas con el clima, básicamente lo que agrupa son una serie de directrices, de lineamientos, de recomendaciones para el abordaje digamos, del análisis de riesgos y oportunidades frente al cambio climático que pueden tener las organizaciones. Y digamos que en términos resumidos, estas recomendaciones las empaquetan en cuatro elementos centrales que son los que están viendo en la diapositiva: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. A nivel de gobernanza, nos invitan con estas recomendaciones es a hacer un análisis crítico de los gobiernos corporativos de las organizaciones para saber si están preparados, si están en condiciones, si tienen las capacidades técnicas para hacer el abordaje de la gestión de estos riesgos. Y si no, pues tomar acción para hacer ajustes y crear nuevas estructuras de gobierno o hacer ajustes que permitan hacer digamos, hacer esa gestión eficaz. A nivel de estrategia, desde la diagnosis que plantean el análisis de riesgos y oportunidades, es cómo las estrategias de las organizaciones se pueden adaptar, se pueden ajustar a ese escenario de cambio climático, o cómo se pueden generar nuevas estrategias digamos, en ese contexto. Y particularmente en el bloque de gestión del riesgo, lo que hacen es invitarnos a hacer, digamos, a definir o a diseñar acciones muy concretas para la gestión de los riesgos. Acciones que vean el horizonte en corto, mediano y largo plazo, y que, conectando con el otro bloque que ellos, otro componente central de métricas y objetivos, es que esas acciones tengan metas muy concretas, objetivos muy concretos para esos diferentes horizontes temporales. Entonces, digamos que esos son los cuatro elementos que TCFD recomienda tener en cuenta en todo, digamos, de manera transversal, desde la diagnosis de la organización de cómo está frente al cambio climático, hasta la construcción y diseño de estrategias y un plan de acción. Adelante. Entonces, digamos que ese es el escenario de recomendaciones, pero no hay que dejar de lado, o digamos, o hay que centrarse es en lo que ellos plantean como elemento core, que es básicamente un análisis robusto de los riesgos y las oportunidades frente al cambio climático de la organización. Es decir, los esfuerzos en un análisis de ese tipo deben estar en hacer ese screening muy robusto, digamos, muy detallado de cómo estos riesgos pueden impactar a las organizaciones, la operación. Entonces aquí, sin entrar muy en detalle, pues tenemos por la parte de riesgos, lo que se llaman riesgos físicos o riesgos más directos. Están relacionados más con los elementos de impacto del cambio climático: aumentos de temperatura, cambios en la distribución de la precipitación, cambios en la magnitud y frecuencia de eventos meteorológicos extremos, y que aquí se plantean como que pueden ser graves o crónicos. Estos son los que son impactos directos que puede tener el cambio climático, pero riesgos que puede tener el cambio climático en la operación, riesgos directos. Pero hay unos que son derivados de estos, que es de la misma gestión del cambio climático que hacemos como sociedad, y desde las diferentes componentes de la sociedad, desde los organismos gubernamentales hasta los mismos mercados, plantean una serie de riesgos, digamos, indirectos, que son los que se llaman riesgos de transición, donde se pueden materializar en materia de nuevas regulaciones. Quizás retomando algo que planteaba Paola, es este tipo de obligaciones, de divulgar información relacionada con la gestión del cambio climático, o por poner un ejemplo más concreto, hace poco se sancionó la ley de cambio climático para el país, donde hay una serie de obligaciones para los diferentes sectores económicos del país que van a permitir, o tienen el objetivo
de poder cumplir esos compromisos de país de reducir las emisiones al 2030 y llegar a la carbono neutralidad en un escenario de largo plazo. Pues este tipo de riesgos normativos pueden materializarse y generar obligaciones que no estaban en el radar inicialmente. Riesgos tecnológicos, claramente estamos viendo una transición eh, energética, ¿no? Estamos viendo cómo en términos de la movilidad se está yendo hacia la movilidad sostenible, hacia la movilidad eléctrica, nuevas tecnologías como el hidrógeno, como un combustible que aparece en el radar, combustibles de transición como el gas natural o los biocombustibles. Son cambios tecnológicos que van a plantear riesgos pues, para la organización, riesgos o oportunidades, ¿no? De riesgos de mercado se pueden materializar claramente cuando estos mercados se vean impactados por el cambio climático, van a ser, van a quedar productos y servicios obsoletos digamos que van a dejar atrás y van a aparecer otros nuevos, digamos es donde quizás aparecen esas oportunidades. Y a nivel de riesgos reputacionales, pues es ya bien conocido que somos una sociedad mejor informada, más concientizada con el cambio climático y como consumidores sabemos que podemos castigar o premiar a esas organizaciones que están haciendo bien la tarea y a las que evidentemente no lo están haciendo o quizás no lo divulgan de manera correcta. Y por el otro lado, pues se puede darle la vuelta a muchos de estos riesgos para convertirlos en oportunidades y quizás un ejemplo muy sencillo es cómo una organización se plantea calcular su huella como herramienta diagnóstica, pero hacer gestión de sus emisiones le permite quizás mejorar la eficiencia en algunos procesos o acceder a recursos energéticos quizás más baratos o generar autonomía para esa misma acceso a recursos energéticos, repensarse productos y servicios para que sean más sostenibles y tengan mejor competitividad en esos mercados cambiantes. Nuevos mercados seguramente están apareciendo y aparecerán en el futuro. Y quizás un elemento que es bien interesante es, en términos de oportunidades, ver cómo esas organizaciones que sí han hecho la tarea, que se han pensado estos riesgos, estos y otros, en el camino, cuando se materializan los riesgos, pues las que no lo han hecho se pueden quedar y estas que tienen, digamos que han hecho ese análisis y han hecho estrategias para generar capacidad adaptativa, pues son más resilientes a esos cambios. Entonces, el elemento central aquí que nos recomienda el TCF digamos, hacer un esfuerzo grande en hacer ese screening de todos los riesgos y oportunidades frente al cambio climático. Y un elemento también que nos indica es cómo mostrar la materialización o la potencial materialización de esos riesgos y esas oportunidades en términos financieros, en términos monetarios. Entonces, claramente esto nos va a ayudar a permear quizás áreas de las organizaciones o otros actores que hablan en ese lenguaje, ¿no? En términos de impacto monetario e impacto financiero. Básicamente aquí es evaluar cómo este tipo de riesgos pueden llegar a impactar la CAO. Adelante. Pero este es como el marco del qué, digamos, que nos plantea el TCFD. Las recomendaciones son muy generales, realmente no plantean una receta de cómo hacer un análisis de riesgos y cómo estructurar una estrategia de acción climática que aborde la gestión de estos riesgos. Aquí traemos como un enfoque que puede ser muy general, pero que hay que adaptar a cada organización. Son tres fases, una de screening climático, que es básicamente la que les expliqué anteriormente, hacer una identificación o un screen muy largo o muy robusto de estos riesgos y oportunidades, y sobre todo de manera participativa. Aquí la idea es que entren en esa identificación todas las áreas de la empresa, varios grupos de interés y poder conciliar, y quizás este es el mayor reto, poder conciliar todas esas visiones
y percepciones sobre el riesgo, sobre la probabilidad, sobre el impacto que pueden tener esos riesgos que se están identificando o esas oportunidades. En la segunda fase planteamos como o de análisis de escenarios. La idea es poder aterrizar eso, hacer una priorización. Priorización en términos de probabilidad e impacto. Y a estos, digamos, estos son los riesgos que son importantes, que son los materiales, son los que hay que ponerle cuidado. A estos sí llevarlos al cálculo de impacto financiero para poderlos poner en términos monetarios. Entonces, digamos que estas dos fases son las que plantean una diagnosis de la organización y permitirán definir una estructura, una estrategia pues, que vaya a gestionar esos riesgos que son los importantes. Adelante. No me voy a detener en esto porque el screening climático ya fue lo que, digamos, comenté en las diapositivas anteriores, pero quizás solo una recomendación para cuando se enfrenten a un análisis de este tipo es el enfoque de cadena de valor. Gran parte, y si no la mayor parte de los impactos en términos de cambio climático se van a dar en esas cadenas de abastecimiento y es allí donde están las mayores oportunidades pues, de gestionar estos riesgos. Entonces, aquí solo la recomendación es hacer este análisis con enfoque de cadena de valor, qué pasa aguas arriba, qué pasa aguas abajo y digamos, hacer la gestión integral en términos digamos, de toda la cadena. Le doy paso a Yolanda para que nos hable de las siguientes fases, un poquito en detalle. Si quiere, vamos a la siguiente. Mil gracias, Camilo, por este buen marco. Entonces, acá Camilo les hablaba de análisis de escenarios. Este es un tema bien importante y básicamente lo que se pide es la compañía tiene una estrategia, pero tiene que analizar unos escenarios donde de cambio climático, donde pueden suceder diferentes cosas y el objetivo de esos escenarios es que la compañía valide la estrategia que tiene, cómo se adaptarían en caso de que sucedan los escenarios. TCFD también dice que esos escenarios deben ser como creativos. ¿En qué sentido? O sea, uno no puede basarse en los escenarios base y no pensar que pueden pasar cosas serias, sino que tiene que tener estos escenarios, uno obviamente de 2 grados, de 2 grados Celsius, eso es importantísimo, pero el objetivo de esto es uno decir, oiga, yo como empresa tengo esta estrategia, ¿cómo mi estrategia bajo esos escenarios funcionaría o no funcionaría y qué tendría que hacer yo para adaptar la estrategia a eso? Entonces, este tema es bien importante. Nos decía Paola que por ahora no están pidiendo escenarios aquí, pero pues básicamente a esto va a evolucionar, digamos, y a esto deberían llegar las compañías para validar que su estrategia está bien. Más adelante vamos a ver el caso de Ford y el caso de Ford es bien interesante. En su reporte de TCFD, ellos hacen los escenarios y todos los escenarios están relacionados con cambio climático y evolución de tecnología y cómo pueden atacar el mercado hacia eso. Entonces, según que se mueva más rápido, ahí definen 4 escenarios y es bien importante porque en cada uno definen cómo se comportaría la compañía a futuro. No le dan un peso a cada uno, pero sí ya están preparados según lo que pase. Si quieres, vamos a la siguiente. Entonces, con esos escenarios, ¿qué pasa? Era lo que decía Camilo anteriormente y lo que también nos dijo Paola. Yo puedo tener unos impactos financieros negativos o positivos. O sea, yo puedo tener unos negativos y tengo que cuantificarlos, pero puedo tener unos positivos en la medida en que puede abrirse mercados para mi negocio, como yo soy percibido bien por el cliente, tengo potenciales de desarrollar productos que generen mayor ingreso, pero entonces yo tengo que ver estos riesgos y cuantificar financieramente en qué, en ingreso, en OPEX, CAPEX y también en mi posición de balance. Es decir, yo hoy en día tengo una compañía con una composición deuda capital, necesito hacer unas inversiones de CAPEX. ¿Qué pasa bajo estos escenarios, las diferentes inversiones de CAPEX y si la compañía soportaría o no esto? Entonces yo tengo que ver en los escenarios en todos, digamos, en mis estados financieros y en los flujos de caja, en mis estados financieros, cuál es el impacto, cuantificar y yo saber a qué me estaría enfrentando en cada uno de los escenarios. Entonces ya ahí, esto, pues para nosotros los financieros, esto es como música para los oídos. O sea, al final del día, yo como financiero debo saber cuál es el plan de mi compañía y bajo esos escenarios, qué me podría pasar y me puedo preparar para eso.
Entonces sí le da una solidez muy grande a mis impactos de cambio climático porque ya veo en números qué me puede estar pasando y me puedo preparar. Si quieren, vamos a la siguiente. Y acá, pues un poco retomando lo que se ha visto en las presentaciones anteriores, yo debo tener acá una gobernanza, una estrategia, una gestión de riesgo y unas métricas y objetivos. Ya hemos visto todo esto, se viene acá en gobernanza. ¿Qué estoy esperando? Yo estoy esperando que la gerencia, o sea, que la compañía esté en todo nivel y en la gerencia senior estén involucradas en esto, conozcan esto y le den manejo, ¿sí? En la estrategia, yo tengo que tener una estrategia de la compañía que tenga en cuenta estos riesgos y estas oportunidades. O sea, no es que yo tengo una estrategia de mi negocio, por un lado, y luego miro mi cambio climático, qué impacto puedo tener y no meterlo en mi estrategia. Entonces, esto se fusiona, ¿sí? Es una gestión de riesgo. Claramente aquí estamos hablando de riesgo. O sea, esto es riesgo que anteriormente de pronto no estaba en el log de riesgos de una compañía, hoy en día debe estar, es uno de los grandes riesgos, como nos lo decía Paola, casi que hoy ninguna empresa puede justificar que el cambio climático no es un riesgo importante. Entonces debe estar ahí. Y lo otro es que tiene métricas y objetivos. Entonces, métricas, hemos venido hablando, hay métricas para medir todo. Esto también se va a los estados financieros. Y yo como compañía, al mirar esto, debo tener unos objetivos de cómo voy a mitigar y qué voy a hacer. Entonces, es involucramiento total de la compañía y de su gerencia senior, obviamente sus directores, parte de la estrategia, considerado en mis riesgos y medido. O sea, no es carreta, no es un cuento, no es que vamos a decir que tenemos este riesgo, sino que lo tengo totalmente involucrado y lo reporto. Y reporto en estos 4 capítulos y le comunico a mis inversionistas cómo estoy, qué voy a hacer y para dónde voy y cuáles son mis métricas, que eso es bien importante. Si quieren, vamos a la siguiente. Luego, el tema de Ford que les contaba. Ford, pues obviamente es una de las compañías que tiene un tema de emisiones bien importante y tiene una estrategia de sostenibilidad y tiene un reporte de TCFD, reporta las dos. Está muy claro en su estrategia de compañía comercial, de desarrollo de tecnología, todo, el futuro que quieren ser carbono neutral para el 2050. Y para eso tiene una estrategia clarísima en Scope 1, 2 y 3. Tienen claro qué carros van a vender, cómo van a medir, miden obviamente las emisiones de los carros que producen, son el gran tema, pero también lo miden en su planta y para todo esto tienen muy claro qué es lo que van a hacer y a los diferentes escenarios cómo esa estrategia cambiaría. Entonces, esta es una de las compañías, de pronto, de unos reportes bien interesantes, si uno los quiere ver, está pues el de sostenibilidad, donde hay un capítulo del tema cambio climático, pero hay uno de TCFD donde ellos explican muy claro qué van a hacer y cómo en cada pedazo de la compañía lo miran, cómo es el involucrar, cómo es la gobernanza, cuáles son las métricas y pues identifican los riesgos a todo nivel, ¿sí? Y bajo los diferentes escenarios. Entonces, esto es bien claro. Además, lo tienen un poco también por regiones, que pueden hacer en cada región, cuáles son sus inversiones de CAPEX, qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer el tema de baterías, cuáles son los diferentes vehículos que pueden hacer, cómo su estrategia comercial se está orientando en los modelos principales a temas de híbrido, vehículos eléctricos, todo, cuáles son los problemas para que el consumidor lo entienda. Entonces, ahí tenemos un tema claro de qué es y cómo una estrategia está considerando claramente el riesgo de cambio climático, tiene unos objetivos claros, unos cálculos claros y para el 2050 quieren la carbono neutralidad. Entonces, esto es un poco a grandes rasgos y muy rápidamente cuál es la metodología de TCFD, ¿sí? Y es una metodología concreta, numérica, clara y que se involucra con la estrategia y la gobernanza de la compañía. Entonces, esto es un poco en resumen lo que yo quería contarles. Ahora vamos a pasar al BBVA, que ya es un ejemplo del sector financiero muy estructurado, ¿sí? Que nos van a contar su estrategia de sostenibilidad y su marco de TCFD. Entonces, adelante, Gregorio y Andrés, les cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, encantados de estar acá. Muchísimas gracias
por la invitación. En nombre de mi colega Goyo del BBVA, extendemos este agradecimiento. Si nos permiten, los primeros minutos queremos enfocarlo a esto que comentaba Yolanda, digamos, al final, y es, al final, todo lo que tiene que ver con divulgación y reporte, para que tenga éxito, pues tiene que estar reportando y divulgando lo que se hace. Entonces, lo importante, evidentemente, es lo que se logra hacer en todo lo que tiene que ver con gestión de estrategias de la sostenibilidad y de acción climática, y por eso queremos primero comentar un poco cómo el BBVA está de alguna forma abordando su estrategia en este sentido. No vamos a ir por toda la presentación por cuestión de tiempo. Les agradezco si pasamos directamente al slide número 9, en donde básicamente lo primero que queremos mostrar es esto, es que para el BBVA la sostenibilidad está en el corazón de su estrategia, y entendemos que de eso parte, y eso es lo más importante, porque como comentaba Yolanda hace un momento, el tema de la gestión de los riesgos climáticos y de cumplir el objetivo de una carbono neutralidad claramente no puede estar aislado en un área en particular. Esto tiene que ser algo que esté embebido dentro del ADN de la sostenibilidad, incluso del negocio en general de las compañías, y es el caso del banco. Antes de llegar a este punto, si vamos a la siguiente página, por favor, pues digamos que el BBVA tiene una historia importante en todo lo que tiene que ver la gestión con el clima. Obviamente, al tener una matriz europea, entendemos que desde Europa se ha liderado mucho todo lo que tiene que ver con los procesos primero de awareness y conciencia del riesgo climático, y segundo de gestión hacia eso. Primero, logramos entender en el banco varias cosas. Lo primero es que la sostenibilidad en general es el mayor reto de la humanidad en los próximos años, sin lugar a dudas. Y para lograr los diferentes objetivos, evitando de alguna forma, digamos, una catástrofe climática y de alguna forma también social, pues básicamente es muy claro, y hablando de oportunidades, que las inversiones para lograr hacer tanto los cambios tecnológicos, los cambios de modelos de negocios, etcétera, pues son absolutamente billonarios, y básicamente hay diferentes tipos de mediciones, pero me gusta quedarme con una que se entiende que más o menos tiene que haber inversiones de alrededor del 7% del PIB mundial en los próximos 20-30 años para lograr alcanzar la carbono neutralidad en 2050, y con ello el objetivo de lograr, digamos, un incremento de no más del 1.5% de grados centígrados en el aumento de la temperatura. Entonces, claramente, toda esta gran cantidad de trillones de recursos, pues evidentemente no pueden ser estrictamente canalizadas a través de recursos públicos, y por eso es muy importante el papel que tenemos los bancos, de poder ser catalizadores y poder canalizar de alguna forma pues todos los recursos también privados que se necesitan para este tipo de inversiones. Y eso de alguna forma es lo que hacemos. De toda esta línea de tiempo quisiera resaltar básicamente esta en 2019, y es lo que les comentaba ahora, en donde BBVA decide hacer un replanteamiento estratégico con 6 pilares estratégicos, que es lo que marcan, digamos, el lineamiento del negocio completo, en donde la sostenibilidad es una de esas prioridades estratégicas. Siguiente, por favor. Obviamente, cuando uno hace, digamos, una estrategia, entendiendo que la sostenibilidad pues abarca conceptos tan amplios, pues es importante de alguna forma también definir cuál va a ser el foco que se lo va a dar. Claramente tenemos un ángulo de acción climática, un ángulo de acción social definido como crecimiento inclusivo, con unos elementos en donde creemos que podemos tener como banco un mayor impacto, tanto nosotros como el impacto que puede generar también en toda la gestión del cambio climático. Siguiente, por favor. Es importante también en toda esta estrategia pues definir cuáles son los principios y los marcos de actuación con los que va a actuar el banco en su conjunto. Y aquí estoy hablando en su conjunto desde los máximos órganos decisorios y de ejecución hasta cada una de las diferentes unidades que trabajamos en el banco. Claramente hay que tener unos objetivos muy claros y muy definidos, porque a raíz de esos objetivos es donde se pueden desprender las diferentes líneas de acción concretas. Y esto, como también comentaba ahora Yolanda y Camilo, y las diferentes presentaciones, en donde pues claramente tiene que haber un elemento de gobierno muy importante, porque como comentaba hace un momento, los más altos órganos de decisión tienen que ser los encargados de tener incorporado, digamos, esta estrategia. Siguiente, por favor. En este sentido, pues básicamente, los objetivos que como banco hemos definido en torno a la gestión de sostenibilidad, pues básicamente son 4.
todo lo que tiene que ver con el impulso de soluciones soluciones sostenibles, básicamente las alternativas que entregamos a nuestros diferentes tipos de clientes, desde personas naturales hasta las grandes corporaciones, pasando por inversionistas, etcétera, elementos innovadores de finanzas sostenibles, que nuestros clientes puedan financiar esa transición de una manera, digamos, óptima y con muchas mejores condiciones que en otras o para otros objetivos. Es muy importante, como se ha venido comentando en toda esta presentación, todo lo que tiene que ver con integrar la gestión del riesgo en todos los procesos del banco. Claramente tenemos en este foco de riesgo que ahorita quiero hacer, digamos, un énfasis, hay todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos físicos del propio banco, los riesgos de transición. El banco y por naturaleza el sistema financiero pues se dedica a gestionar riesgos y tiene de alguna forma riesgos en los diferentes sectores de la economía. Y por eso es muy importante empezar a analizar, como se comentaba anteriormente, esos riesgos de transición que tiene no solamente un sector en particular al que pertenecemos, que es el financiero, sino que implícitamente estamos expuestos a absolutamente los riesgos de los diferentes sectores, y por eso, digamos, toda la gestión de los riesgos de transición y de los riesgos de nuestra cartera y cómo cada uno de nuestros clientes está expuesto a esos riesgos, pues es un tema de altísima relevancia para nosotros. Hay otros objetivos muy importantes, claramente, como crear las competencias necesarias en las diferentes áreas para poder enfrentar estos diferentes retos y también capitalizar las oportunidades y establecer también una agenda única con los diferentes stakeholders. A raíz de esos 4 objetivos y para impactar cada uno de esos 4 objetivos, la estrategia se ha declinado en básicamente 14 líneas de trabajo cuya gestión, vuelvo y repito, impacta cada uno de esos objetivos y en donde están involucradas, como decía, absolutamente todas las áreas del banco. Creo que no hay un área del banco en donde de alguna forma no esté involucrada con este tipo de gestión. Pasamos obviamente por todas las diferentes unidades de negocio del banco en los diferentes segmentos, pasamos por la unidad de riesgos, por la unidad de comunicación y marketing, pasamos por la unidad de talento y cultura, data y technology para poder generar los desarrollos, para poder hacer las marcaciones adecuadas, todo lo que tiene que ver con la gestión del impacto directo y es todo lo que nuestros planes de coeficiencia para poder de alguna forma también disminuir las emisiones directas, que si bien no son muchas en este sector, pues también son necesarios controlarlos, todo lo que tiene que ver con los procesos y por supuesto un área de reporting and transparency que es liderada por mi colega Goyo, que ahorita pues nos hablará un poquito más en detalle en ese sentido. Siguiente, por favor. Al final, obviamente, esto se tiene que trasladar, digamos, como también se ha hablado en objetivos importantes. Nosotros tenemos un compromiso, somos parte fundadores pues, de la Alianza Bancaria de Cero Emisiones, el compromiso de Net Zero a 2050, pues con el objetivo más ambicioso de aumento de 1.5 grados centígrados. Es importante aquí comentar que dentro de este Net Zero, pues hay 2 ángulos. El que comentaba hace un momento, de la gestión de nuestro impacto directo de emisiones. Ahí quisiera resaltar que el banco desde el año 2020 ya es carbono neutral en sus emisiones directas, obviamente obedeciendo a unas estrategias muy específicas de emisiones en términos de coeficiencia de la propia actividad del banco y también, digamos, con compensaciones u offsetting. Esto a nivel global en todos los bancos o en todas las geografías en donde tenemos presencia, por supuesto, incluido Colombia. Y el reto, por supuesto, más importante, en donde mayor impacto genera seguramente el banco, es en la financiación de las carteras. Este compromiso implica que tengamos una cartera carbono neutral en los diferentes sectores en 2050. Siguiente, por favor. Y yo creo que en este slide de alguna forma resumimos como los diferentes elementos de nuestra estrategia con unos KPIs específicos que evidentemente necesitan monitorearse pues, para que esa gestión de alguna forma logre el impacto que tiene. Entonces, lo primero es todo lo que tiene que ver con la movilización de recursos. Al final es muy importante porque los bancos, como comentaba ahorita, tenemos la capacidad de movilizar los recursos para que haya una transición en los diferentes segmentos de la economía y de los negocios. Nosotros nos hemos puesto la meta que, por cierto, duplicamos el año pasado. Desde 2018 tenemos una meta de 100.000 millones de euros que duplicamos a 200.000 hasta 2025. Nosotros a finales del año pasado ya teníamos una movilización de 85.000 millones. Eso, por supuesto, fue lo que nos motivó también a duplicar esta meta, pero lo primero es movilización de recursos a la economía.
Lo segundo es lo que comentaba ahora también, todo lo que tiene que ver con alineamiento de las carteras. Para poder lograr esa carbono neutralidad en 2050, tenemos que empezar a actuar desde ya. Tenemos las metodologías utilizadas en el mercado, PACTA, PICAF. Nosotros fuimos uno de los 6 bancos, digamos, europeos que originaron la metodología de PACTA, en donde básicamente pues es muy importante que nuestra cartera esté completamente alineada a esa tendencia de crecimiento necesaria para que en 2050 logremos esa neutralidad. Nuestra intención para alinear la cartera, por supuesto, de los segmentos más sensibles, como la energía, automóviles, todo lo que tiene que ver con cemento, etcétera. Esto no va de dejar de financiar a esas compañías, esto lo que va es de ayudar como banco y con la movilización de recursos, no solo con la movilización de recursos, sino también con la asesoría, a que estas compañías hagan una transición, para que evidentemente en virtud de esa transición haya un alineamiento pues de todo el sector, no solamente un banco dejando de prestar a un sector y otro, como por ejemplo ya estamos anunciando el phase out del negocio de carbón en 2030 y en 2040 en las diferentes geografías. Impacto directo que ya lo comenté, y como les hablaba, pues todo lo que tiene que ver con la importancia de la transparencia, y esto lo vemos desde 2 ángulos. Obviamente, nosotros como banco mostrando a nuestros stakeholders y a nuestros inversionistas lo que nosotros hacemos, pero también desde el ángulo de negocio nuestro es muy importante también resaltar la relevancia que tiene cuando nosotros hacemos los análisis, tanto para emisores de bonos como para nuestros clientes a la hora de analizar su perfil crediticio para poder ser sujetos o no de préstamos. Y esto es muy importante que de alguna forma todos los sectores de la economía empezamos a entender eso. Los bancos estamos empezando a analizar eso. Ya no solamente vemos los números, vemos las cifras financieras, sino que empezamos a mirar toda la gestión que están haciendo hacia estos riesgos también climáticos, y por eso es muy importante generar esa transparencia y esa confianza en que, primero, se están haciendo y están debidamente bien reportados, porque esa es la forma en que nosotros como banco, cuando estamos analizando nuestros riesgos y en dónde vamos a alocar nuestros recursos, pues vamos a tomar ese tipo de decisiones. Y en resumen, complementando lo que decía Pablo al comienzo, básicamente la tendencia general es compañías que de alguna forma no estén gestionando, no estén incorporando dentro de su estrategia y no estén gestionando estos riesgos y no lo estén divulgando y comunicando bien, básicamente cada vez van a tener mucho menos acceso a los recursos y a los créditos. Y en este sentido me gustaría darle la palabra a Goyo para que nos enfoquemos un poco más en el tema de TCFD y ahí porfa les pedimos que pasemos al slide 20, por favor. Goyo, disculpa si me extendí un poco. Nada, muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación a este evento, a todos. Como comentaba Andrés, el grupo BBVA ha hecho un replanteamiento estratégico en toda la parte de sostenibilidad ya desde 2019, pero llevamos siendo también pioneros en temas de sostenibilidad dentro de la banca ya muchos años, ¿no? Llevamos desde 2003 informando en distintos informes e indicadores como GRI, y hemos ido viendo cómo las distintas iniciativas a nivel nacional, internacional y en las distintas geografías donde estamos han ido evolucionando. Y aquí en esta slide lo que queríamos resaltar es eso, que hemos ido avanzando conforme el mercado iba, distintos intervinientes en el mercado o grupos de interés nos iban pidiendo información, ¿no? En ese sentido, TCFD lo vimos como una oportunidad también de revelar información importante para el mercado, pero luego también han ido surgiendo iniciativas como dentro del foro de Davos, la iniciativa de Web5VC, ¿no? del foro mundial, ¿no? También de SASB, o sea, también seguíamos muy de cerca a SASB, más quizás que también se ha hecho en otros países. Y como decíamos, seguíamos cumpliendo GRI porque llevamos mucho tiempo ya utilizando esos indicadores. Sin embargo, TCFD, lo que sí es verdad es que cada vez las recomendaciones de TCFD, como antes se ha comentado también, cada vez están siendo más usadas en estos nuevos desarrollos a nivel internacional, ¿no? Del board del IFRS Foundation, también a nivel Europa se están desarrollando ciertos estándares o ciertos requerimientos, con lo cual se están basando también
mucho de ello en las recomendaciones de TCFD y nosotros en concreto hicimos un primer informe TCFD en noviembre de 2020 con información, un poco hicimos como recopilar información del año 2019 y primer semestre de 2020 y luego hubo un segundo informe con datos ya de todo el año 2020 en junio de 2021. Y aquí sí que puedo también comentar que ahora hemos hecho ya nuestro tercer informe TCFD, que está en la página web, ya con datos del periodo completo 2021, ¿vale? Sin embargo, en nuestros informes anuales también hemos incluido información, ya digo, tanto de las recomendaciones de TCFD, porque la normativa local aquí también ha ido incorporándolo a distintas leyes o requerimientos, como voluntariamente hemos ido también incorporando en los informes anuales más información de estos estándares requeridos, ¿no? Algunos inversores se han acercado a nosotros diciendo, oye, nos interesaría ver cómo estáis cumpliendo estos otros estándares y lo hemos incorporado, ¿no? Ahí recalcar lo que ha dicho antes Andrés, pues, y antes se ha comentado, ¿no? Comentaba creo Camilo, cuando hacía las menciones a TCFD, ¿no? El contenido, pues de esos 4 bloques, nuestra estrategia, perdón, si pasamos a la siguiente slide, perdón. La siguiente, perdón. El planteamiento. Aquí lo que hemos recalcado en TCFD son varios temas. En principio, una de las recomendaciones de TCFD o en concreto son 2 las que se van de las 11 recomendaciones de TCFD. Las 2 primeras que se refieren al tema de modelo de gobierno, la supervisión por parte de los órganos de gobierno y el papel que juega la dirección, ¿no? en la integración de la sostenibilidad. En nuestro caso, pues hemos incluido un apartado importante del modelo de gobierno, incluyendo tanto los órganos sociales como el Consejo, a través de sus distintas comisiones, elabora y supervisa todos los factores de sostenibilidad. La integración luego en ese área que ha comentado antes Andrés, que se constituyó un área específica para llevar todo el tema de sostenibilidad y que a lo largo de manera transversal haga que todas las áreas de negocio tengan un nexo de unión y una estrategia, unos objetivos, ya digo, a nivel de transversal. Y también se menciona los temas del sistema de remuneraciones, ¿no? En el TCFD se dice, pues oye, cómo se ha incluido indicadores de sostenibilidad y en concreto de temas de clima en la remuneración de empleados y de administradores, ¿vale? Luego hay un bloque también importante referido a la estrategia, como ha dicho antes Andrés, y ahí hemos incluido, pues eso, tanto los riesgos y oportunidades que el cambio climático hemos visto que puede suponer para el banco, para BBVA, cómo hemos empezado a implantar la estrategia, con qué medidas, y también la resiliencia de esa estrategia frente a los distintos escenarios del cambio climático, ¿no? Por otro lado, luego una parte importante es el mundo ¿cómo se llama? Perdona. El mundo de la gestión de riesgos y en el caso de los bancos, que como decía antes Andrés, tenemos un papel fundamental porque a través de las carteras que nosotros financiamos, de los préstamos, de los proyectos que los bancos financian, podemos hacer tener influencia en las medidas contra el cambio climático. Pues en nuestro caso, en el apartado de riesgos, nos hemos focalizado, como piden las recomendaciones de TCFD, en ver cómo se integra todos los factores de cambio climático, tanto en la planificación como en la medición y en la gestión de los riesgos, ¿vale? Y luego también, pues, cómo hemos establecido una serie de normas internas, un marco que le llamamos medioambiental y social también, aunque el TCFD se centra en la parte de cambio climático, pero también, como decíamos antes, también tenemos la parte social,
pues hemos establecido una serie de normas internas de qué sectores queremos financiar, qué tipo de medidas queremos tomar y demás. Y por último, en las medidas en las recomendaciones de TCFD también nos piden las métricas, los objetivos que nos hemos marcado y luego las mediciones, las métricas de emisiones, ¿no? Que aquí, bueno, siendo un banco, no tenemos unas métricas o sea, no somos, las emisiones propias no son las más importantes, podríamos decir, o nuestras emisiones propias de gases de efecto invernadero no son las más importantes, pero como decíamos antes, lo más importante en el caso de los bancos es esas emisiones de clientes, de toda la cadena, ¿no? de toda la cadena de suministros, como antes creo que comentaba Camilo, pues todo el proceso, ¿no? Ahí es verdad que los bancos tenemos todavía mucho que desarrollar, porque evidentemente para tener esa cadena de suministros o toda la financiación, toda la cartera que financiamos, nos falta tener información, ¿no? Tenemos que tener la información, con lo cual los clientes a su vez tienen que publicar esa información o suministrarnos esa información, con lo cual todo el proceso de transparencia poco a poco entendemos que se irá mejorando. Tampoco, no sé si me estoy pasando de tiempo. No sé si, bueno, la siguiente. No, está bien, estamos a tiempo, si quieres, sí. Nada, en las siguientes slides eran simplemente pues recalcar eso, el compromiso de los órganos de gobierno en todas las instancias, ¿no? Desde el Consejo de Dirección hasta las unidades de negocio como recomendación de TCFD. Y por supuesto lo que sí consideramos es que todo este proceso de transparencia es un camino todavía que se está andando y que va a ir mejorando. Como comentaba antes, creo que era Paola, pues hay una internacionalización de los estándares. Tiene que haber algún proceso de convergencia porque, bueno, ahora mismo eran estándares, como decíamos, que se iban aplicando dependiendo de las jurisdicciones y había estándares más o menos voluntarios. Pero este proceso yo creo que vamos a seguir andando entre todos y mejorando, ¿no? la transparencia para todos. Vale. En las siguientes slides, bueno, hay más relacionado con las líneas de negocio y las oportunidades en los sectores que hemos, como decíamos antes, con las normas internas hemos ido pues focalizando, ¿vale? Y bueno, en nuestro caso, si pasamos a la siguiente, tenemos también una ventaja o creemos que podemos tener una ventaja de todo el mundo de la digitalización. Y como decíamos antes, en la siguiente se puede ver un poco la evolución. En la siguiente hay un diagrama en el que vamos viendo cómo el banco ha ido siendo pionero en temas de innovación de productos sostenibles. Desde el 2007, que hubo una primera emisión de un bono verde, pues hasta 2021, en que hemos hecho distintas emisiones en distintos países o con distintos tipos de productos. Todo eso también, siguiendo las recomendaciones de TCFD, lo que nos permite es ver que hay una serie de métricas, ¿no?, que vamos publicando y cada año se va haciendo seguimiento. Y luego en la siguiente transparencia lo que vemos es que, como decía antes también Andrés, pues hemos ido añadiendo distintas iniciativas a nivel internacional para pues estar, podríamos decir, en el proceso de esta creación de normas o creación de alianzas para cada vez más reportar el tema de la sostenibilidad. Y en muchas de estas iniciativas internacionales, pues eso, hay un compromiso de mayor transparencia al mercado, ¿no? Eso sí, lo que nos ha hecho, si pasamos ya a la siguiente
La siguiente, eso es lo que nos ha hecho es que BBVA pues, ha sido reconocido internacionalmente por el enfoque que tenemos en el mundo de sostenibilidad y en el índice Dow Jones de Sustainability Index de sostenibilidad. Este año hemos sido nombrados primeros junto con otra entidad, colideramos ese índice. Pues era todo por mi parte. Andrés y Gregorio, muchísimas gracias, muy interesante. Les recuerdo a todos, si quieren sus preguntas, pueden ponerlas por el chat. Sin embargo, yo sí tengo unas preguntas y voy a arrancar con Paola y luego BBVA. Pero pues Paola nos contó un poco en qué estamos hoy en Superfinanciera. Bueno, se emitió la taxonomía verde antes de Semana Santa. Felicitaciones, eso es excelente porque eso ya nos da unas definiciones importantísimas. Pero Paola, ¿qué podemos esperar de Superfinanciera a futuro? Porque usted tiene una estrategia muy clara. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aparte pues de todo lo que ya nos contaste, que es como estamos hoy y un poco, o sea, y un poco que viene y un poco siempre le preguntan a uno, bueno, ¿y esta taxonomía va a ser obligatoria? ¿Qué va a pasar? En fin, sin revelar mucho de lo que no se puede revelar, pero un poco hacia dónde va la Superfinanciera. Gracias, Yolanda. Como lo mencionábamos, esto viene, digamos, esta línea de trabajo que hablábamos de divulgación de información y transparencia se constituía en el marco de la Estrategia de Finanzas Verdes y Cambio Climático de la Superintendencia, que se estructuró en 2018 y la cual busca incorporar en el ADN del sector financiero los temas climáticos, tanto desde la perspectiva de riesgos como la perspectiva de oportunidades. Y con base en eso definimos 4 grandes líneas de trabajo en las cuales nos hemos centrado en los últimos 3, 4 años que llevamos en esta estrategia. El primero, muy en línea con oportunidades, estaba enmarcado en la taxonomía, como tú lo mencionabas, que acabamos de lanzarla el lunes pasado, en Semana Santa, se lanzó en la Bolsa de Nueva York. Ahí tenemos la primera etapa o fase de esa taxonomía enmarcada en los objetivos de mitigación al cambio climático, más al sector de uso de suelo o AFOLU. Y ahora en marco de taxonomía lo que viene es la apropiación, la sensibilización. Estamos trabajando con los diferentes gremios en pilotos, en capacitaciones y creemos que es el primer paso y es muy importante trabajar en esto para lograr, digamos, que los diferentes participantes del mercado puedan empezar a usar la taxonomía para el labeling de productos y para los diferentes productos temáticos y para los diferentes usos que pueda llegar a tener esta. Como temas de alineación, diferenciales de riesgo, entre otros, y por ahora estamos muy concentrados en eso, en esa generación de capacidades, apropiación y sensibilización. Eso es lo que te puedo decir para este corto plazo. También estamos trabajando en tema de oportunidades en el diseño de productos, hemos sacado la guía de bonos verdes, ahora estamos trabajando en la circular de bonos verdes, estamos también trabajando en la definición de otras circulares de productos temáticos, como son los bonos atados a indicadores de sostenibilidad y otros bonos como los sostenibles, azules, entre otros. Por el lado de riesgos, estamos trabajando, hay una línea muy importante de integración de asuntos ASG y hemos estado trabajando en diferentes guías de buenas prácticas y regulaciones con las entidades vigiladas. Arrancamos con los fondos de pensiones un poco para nivelar el camino y pues para nivelar la cancha y sobre todo también dado el rol tan importante que cumplen los inversionistas institucionales en la movilización de esos recursos que, como lo decía Andrés, juega un papel muy importante el sector financiero y el privado para poder cumplir con esas metas ambiciosas que los países y las diferentes jurisdicciones han trazado. La otra línea de acción está enfocada en la medición de riesgos climáticos y ahí ustedes también lo han abordado mucho. Yolanda lo estuvo explicando, el tema de análisis de escenarios y construcción de pruebas de estrés. Esto son unas mediciones nuevas, con metodologías nuevas, con información nueva y desde la Super queremos también empezar a aportar y a ver cómo se pueden desarrollar y definir estas metodologías y ahí hemos estado desarrollando ejercicios pilotos para industrias en particular como los bancos, con los fondos de pensiones y estamos trabajando, seguimos concentrados en esta línea para generar esas capacidades, para ver cuáles son esas brechas de información que hay que cerrar, las necesidades de construcción de metodologías, entre otros. Y por último está el tema de revelación de información que viene y que estamos trabajando. Para ya este plan de trabajo de 2022 hemos empezado a incorporar los temas no de supervisión, pero sí empezar a mirar ya cómo desde la superintendencia se pueden empezar a mandar señales o expectativas del supervisor frente a la gestión de riesgos y oportunidades climáticas y en eso estamos trabajando en este momento en unas guías
de buenas prácticas, expectativas que sacamos a comentarios del público para bancos, y esperamos seguir haciéndolo para diferentes industrias como un primer paso para empezar a desarrollar esas capacidades, para que las entidades empiecen a generar sus planes de trabajo, reconociendo las complejidades que hay en las diferentes prácticas, los diferentes, digamos, exposiciones de las entidades y también pues sus tamaños y características, pero sí empezar a mover la industria hacia la adopción de estas buenas prácticas. Excelente, mil gracias, Paola, porque esas preguntas son muy recurrentes. Yo ahora tenía una pregunta para Andrés, y es un poco, pues, o sea, digamos, Europa, Gregorio, pues no sabe, pero Europa está ya bastante regulado, hay exigencias, hay cosas de reporte, pero en Colombia ustedes como banco han impulsado que los clientes empiecen a mirar estos temas. ¿Cómo han visto ustedes la evolución de estos clientes en los últimos años? Y desde el punto de vista BBVA, ¿cómo ven a sus clientes en estos temas y qué ha evolucionado? Y que, o sea, ¿cómo el banco puede influenciar? ¿Qué áreas de oportunidad hay? ¿Qué es lo que está viendo BBVA en los clientes a los cuales les da crédito? Yolanda, sí, muy buena pregunta. A ver, yo creo, a ver, la evolución yo creo que la he visto positiva, pero claramente falta. Yo creo que tenemos un sentido de urgencia, 2050 es mañana, para este tipo de efectos. Entonces, pues básicamente reconociendo, digamos, la tendencia, digamos, positiva, obviamente muy diferenciada por tipología de clientes y por sectores. Claramente los grandes clientes corporativos, y cuando uno compara, porque tenemos una capacidad de comparar lo que hacen, digamos, diferentes clientes y diferentes sectores en un país u otro de países comparables, ni siquiera con Europa, que como dices está muy adelantado, pero podemos compararlo por cómo se están comportando las dinámicas en este sentido en Perú, en Argentina, en México, donde también tenemos presencia. Y la verdad es que es gratificante ver cómo Colombia lidera este aspecto, no solamente desde el aspecto regulatorio, que también lo hace, sino también desde la dinámica de los mismos clientes. Por ponerte un ejemplo, nuestro presupuesto de finanzas sostenibles en Colombia es más alto que el de países nuestros comparables. Y esto es básicamente por las mismas oportunidades que vemos en estas... Ay, creo que te perdimos un momentico, Andrés. Perdón, creo que me perdieron, pero ya estoy acá otra vez, ¿verdad? ¿Me oyen? Sí, perdón. Sí. Vale, no, decía que pues básicamente la dinámica comparable se muestra muy positiva y muy buena. Los grandes clientes corporativos vienen ya incorporando dentro de su estrategia la sostenibilidad de una manera realmente, digamos, integral, creando unidades, haciendo un poco, básicamente en resumen, incorporando en el ADN de la estrategia de los diferentes negocios. Creo que, digamos, en cierto tier, digamos, de compañías, claramente la tarea tiene que ser mucho más fuerte, sobre todo primero una tarea de concientización, lo que respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué hacemos como bancos? Yo creo que lo diferenciaría, digamos, como en tres elementos. El primero, básicamente hacer toda una tarea de concientización, ¿no? Como el awareness y mostrarle a los diferentes segmentos de clientes nuestros que esto es muy importante, que esto es de verdad, que esto vino para quedarse, que esto no es una moda del tema de sostenibilidad, sino que hay un sentido de urgencia y que se tiene que empezar a gestionar. Y nosotros ya estamos incorporando, por ejemplo, cuando hacemos los análisis de riesgos de las diferentes compañías, cuando le empezamos a preguntar por información a nuestros clientes, no solamente lo de siempre ya lo hacemos, de mirar estados financieros, de mirar números, sino que empezamos a hacer un cuestionario muy importante, muy minucioso sobre la gestión pues de acción climática en general y también de impacto social de las compañías. Solo con hacer estas preguntas, las compañías de alguna forma ya entienden que esto es un tema que nosotros estamos revisando. Claramente, nuestra idea es llegar al punto en que con esa información además se hagan unos ratings en donde incluso el rating de calificación de una compañía esté impactado, digamos, por cómo están gestionando estos aspectos. Y claramente el tercer elemento, pues es impulsando la movilización de recursos, es decir, a través de todo esto, lo bueno, digamos, de tener estos productos que tienen unas condiciones sobre todo mucho más o mucho mejores que cuando se financia algo que no tiene un impacto, digamos, sostenible o climático, pues es que eso también impulsa, digamos, a los clientes a hacerlos. Entonces yo diría que el tercer elemento para ayudar en esto es mostrando y poniendo sobre la mesa alternativas de financiación sostenible que hace que motive a las diferentes compañías y diferentes consumidores a optar, digamos, por esta transición. Esos serían como los elementos que mencionaría. No, excelente. Solo por comentar un tema, como decías, en Europa hay regulación, pero también se está cambiando la regulación. O sea, la directiva de la Unión Europea
hasta ahora en vigor ponía un límite en compañías más bien grandes y precisamente la nueva directiva va a bajar el límite para abarcar más compañías. A pesar de eso, todavía son compañías de más de 250 trabajadores, de un volumen de negocio importante, con lo cual, como dice Andrés, aquí también los bancos estamos intentando obtener información de compañías incluso por debajo de esos umbrales para poder tener y cómo se lo estamos ofreciendo a los clientes es ayudándoles a participar en esa transición sostenible a base de incluso facilitarles herramientas para calcular su huella de carbono. Es otro ejemplo. Excelente. No, pues excelente. Vemos pues que esto, un poco motivado por sector financiero, superfinanciera, todo al final va a llegar a las compañías, eso es clarísimo, y todos estos esfuerzos nos van a llevar al camino que deberíamos de ir y como dijo Andrés, 2050 está a la vuelta de la esquina, entonces toca arrancar y toca arrancar ya. Bueno, creo que estamos en tiempo. A todos, muchísimas gracias por su participación. Creo que es una información muy valiosa para empresas del sector financiero, pero también del sector real, ¿sí? Y creo que esto, como también dijo Andrés, esto llegó para quedarse. Esto no es un cuento, esto es un tema serio y esto es un tema que tenemos que ver cómo el negocio va a ser sostenible a futuro, ¿sí? Muchísimas gracias y gracias a todos por participar y a Laura por la invitación. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias a ustedes. todos. Luego. Gracias, feliz día. Feliz día. Gracias. Chao. Chao.